Mensaje lo he titulado el día de hoy, lo que Dios ocupa para bendecirte. Así que vamos a hablar acerca de qué es lo que Dios necesita para bendecirnos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Y la Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, el diablo la va a pasar muy mal. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Si Él está con nosotros, pues la vamos a pasar bien. Si Dios está con nosotros, la vamos a pasar bien. Voltea con alguien y dile: no te preocupes, si Dios está contigo, la vas a pasar bien. Amén. Bueno, pues la Escritura nos habla acerca de la nada, así, tal cual. La Biblia nos habla acerca de que antes no existía nada y de cómo de la nada Dios puede bendecirnos. La respuesta es: ¿qué ocupa Dios para bendecirnos? En realidad Él ocupa nada. Y al final vamos a llegar a una conclusión. Y comenzamos diciendo que Juan capítulo 15 verso 5 nos dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada. Di conmigo: nada. Separados de mí, dice el Señor, no pueden hacer nada. Si te pones a pensar realmente en la condición del ser humano con realismo, te das cuenta que el ser humano en cierto sentido es nada. Hoy estamos, mañana no. Nadie tiene la vida comprada, y por eso Jesús está diciendo: si ustedes permanecen en mí, vas a llevar mucho fruto, porque separado de mí nada, absolutamente nada puedes hacer. Voltea con alguien y dile: no puedes hacer nada. Pero por otro lado, en Lucas 1:37 leemos que nada hay imposible para Dios. Dice: porque nada hay imposible para Dios. Es otra forma de decir y hablarnos Dios acerca de la nada. No puedo hacer nada sin Él, pero para Él nada es imposible. Qué increíble, ¿verdad? Marcos capítulo 10 verso 27 dice que Jesús les respondía a la gente desde un punto de vista humano: es imposible. Hay cosas que desde el punto de vista humano son imposibles de realizarse, ¿cierto? Hay muchas cosas que desde el punto de vista humano no se puede lograr, pero la Escritura nos dice que con la ayuda de Dios, con Dios todo es posible. Dele un fuerte aplauso al Señor. Desde el punto de vista humano no se puede hacer nada en ciertas áreas de la vida, pero con Dios todo es posible. Así que el día de hoy tú y yo podemos enfrentar áreas de nuestra vida donde vemos que nada sucede. Quizás estás enfrentando una situación en la que no tienes nada en la cuenta bancaria. No levanten su mano, pero a lo mejor hay alguien aquí que dice: si yo me meto a la banca electrónica no hay nada, ni un pesito. ¿Y qué puedes hacer? No puedes hacer nada. Pero Dios dice que para Él nada es imposible. Él puede hacer algo. Amén. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Hay muchas áreas en nuestra vida en la que no podemos hacer nada. Es más, si alguien está aburrido, ¿qué les dices? ¿Estás aburrido porque no estás haciendo nada? ¿No? Tenemos ese tipo de expresiones. Si alguien está de flojo, ¿qué le decimos? No haces nada en todo el día. Estás de flojo, ¿sí o no? Si te sientes derrotado en algún área de tu vida, dices: no puedo hacer nada en esta situación. Y quizás una persona negativa dice: siento que soy nada. Hay gente que por momentos algo le ha pasado en la vida que dice: me siento nada, siento que soy nada. O sea, la palabra nada, como seres humanos la escogemos para proyectar todo ese tipo de pensamientos. Aun si un niño se está portando mal, ¿no?
Un niño te robó un chocolate y tenía prohibido comerse ese chocolate. Tenía prohibido comerse ese bombón cubierto de chocolate con nueces y almendras arriba. Y entonces tú lo ves con la boca toda embarrada y los dientes, ¿qué estás haciendo? Y se ríe y dice nada, y atrás con la basura del chocolate o del bombón, ¿sí o no? Y dice, no estoy haciendo nada. Quiere ocultar su mal comportamiento. Así es que nosotros no podemos hacer nada en muchas áreas de la vida, y sobre todo la Biblia nos dice que sin Dios. Ahora vamos a hablar de algunas cosas en las que Dios es algo y nosotros podríamos no ser nada en esa área de la vida. Estamos estableciendo todavía un fundamento. ¿Están aquí conmigo? ¿Están listos? Número uno, por ejemplo, Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Escribe ahí, ¿verdad?, que Él lo sabe todo. En cambio nosotros podemos ignorar muchas cosas, ignorarlo todo, y nosotros no sabemos todas las cosas. Tú y yo ignoramos el futuro, por ejemplo, pero también ignoramos muchas cosas del pasado y de la historia. Pero Dios es un Dios que lo sabe absolutamente todas las cosas. Tú y yo podemos ser ignorantes en algún área de la vida, no lo sabes todo. ¿O hay aquí alguno que lo sepa todo? O que bueno, sí, hay muchos que se sienten saberlo todos, pero que realmente sea omnisciente no lo hay. Dios es el único que es omnisciente y lo sabe todo. Muy bien. Número dos, Dios es un Dios omnipotente. ¿Por qué es que Dios no ocupa nada para bendecirnos? Porque Él es omnisciente, lo sabe todo, pero además es omnipresente. Nosotros podemos estar ausentes de muchos lugares, pero Dios nunca está ausente. Escribe todos los lugares. Él está en todos los lugares. Volta con alguien y dile, Él está en todos los lugares. A veces decimos de un papá, es un papá ausente. O decimos de una mamá, es una mamá ausente. A veces cuando crecen los niños, se convierten en jóvenes, ¿qué decimos? Es un hijo ausente. Ya no está agarrando la casa de hotel, ¿no? Nada más llega a dormir, y eso a veces no llega. Pero Dios es un Dios omnipresente que está en todos los lugares. Incluso David escribió, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el infierno, en el Seol, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me agarrará tu diestra. No te puedes escapar de Dios. Dios está en todos lugares. Es más, Dios está contigo siempre, aunque a veces lo dudas. Él es omnipresente, Él está en todos los lugares. ¿Cuántos le dan gloria? Porque Él es omnisciente, lo sabe todo, pero también es omnipresente. Está en todos los lugares. A lo mejor eres alguien que está ausente en su trabajo, o estás ausente en una plática, pero Dios está presente en todo. En tercer lugar, quiero decirte que Dios no ocupa nada para bendecirte, porque Él es omnipotente. Escribe la palabra omnipotente. Él es todopoderoso. Nosotros podemos sentir impotencia hacia ciertas cosas. Nos podemos sentir impotentes porque no podemos lograr tal o tal cosa. Pero la Biblia dice que a Dios le pertenece el poder. Di conmigo, a Dios le pertenece el poder. Tú y yo podemos sentirnos impotentes ante situaciones que están pasando en México, ante situaciones que están pasando en el mundo entero, ante situaciones que pasan en nuestra familia. Podemos sentirnos así, pero Dios es omnipotente. En cuarto lugar, nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa. Tú y yo nacemos con una naturaleza pecaminosa. En cambio, Dios no puede ser tentado ni puede pecar. ¿Sabías eso? Que la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, y tampoco Él puede pecar. Sin embargo, tú y yo nacemos con una naturaleza pecaminosa.
Desde que eras bebé, ¿quién te enseñó a sacar la lengua y hacer? Nadie, y eras una groserita ya desde niña. ¿Por qué? Porque naces con una naturaleza pecaminosa. En cambio Dios, lejos que el ser humano, tú y yo tenemos una desviación muy grande del concepto de Dios. La realidad es que la Biblia dice en Salmos 119 verso 68: tú eres bueno y haces únicamente el bien. Tenemos un concepto de Dios muy distinto. Por eso Dios tiene que estar trabajando continuamente, porque el diablo se ha encargado de desvirtuar la imagen de Dios, y Él tiene que estar trabajando continuamente en nuestras vidas para enseñarnos que Él solamente puede hacer el bien. De hecho, cuando Moisés le dijo: muéstrame tu gloria, ¿se acuerdan que en Éxodo capítulo 33 Moisés le dice a Dios: sí, Dios, pero muéstrame tu gloria? Y Dios le dice: ok, lo único que vas a ver es mi bondad. Así que cuando la Biblia dice que Moisés vio a Dios, que vio las espaldas, que él estaba escondido ahí en una roca y que él hizo pasar, la Biblia revela que Dios le hizo ver su bondad. Entonces, cuando tú le dices a Dios: muéstrame tu gloria, en realidad le estás pidiendo que Él te muestre lo bueno que Él es, porque Dios es un Dios bueno y está trabajando para que tú y yo tengamos bien claro ese contexto. ¿Cuántos de ustedes alaban a Dios porque nuestro Dios es bueno y Él es el único que hace el bien? En quinto lugar, aunque ya lo mencionamos un poco, Dios es todopoderoso y hace cosas de la nada. Di conmigo: Dios hace cosas de la nada. Vemos en las escrituras, por ejemplo, por darles un ejemplo, que cuando tuvo un encuentro con Pedro, el primer encuentro de Jesús con Pedro fue acerca de que le prestó sus barcas. Y cuando le dijo: aléjate un poquito más allá, y le dijo: echa tus redes para pescar, ¿qué le dijo Pedro? Toda la noche hemos estado ¿qué? ¿Y cuánto hemos pescado? Nada. Porque Jesús sabía que tú y yo nos podemos enfrentar a la nada, donde sentimos que no hay nada. Y en cambio Jesús no se pudo quedar sin hacer nada. Aunque nosotros no podamos hacer nada respecto a una situación, Dios, Jesús, nunca se puede quedar sin dejar de hacer nada. Entonces, al ver la situación de Pedro, al ver tu situación y la mía, Él dice: cambia de estrategia, echa las redes ahora del otro lado. Y Él le dijo: pero no hemos pescado nada más, en tu nombre echaré la red. Y el milagro ocurrió, porque en realidad Dios no se puede quedar sin hacer nada. Entonces, hablando de la nada en las matemáticas, 0 más 0, ¿cuánto es? Nada, 0, ¿no? 0. 0 por 0, ¿cuánto es? 0. Y si tú tienes 10 y le sumas 0, ¿cuánto es? Sí saben de matemáticas, ¿no? Te quedas en 10, te quedas igual, te quedas en lo mismo, no pasa nada más. 10 multiplicado por nada es ¿cuánto? 10 también, te quedas igual en lo mismo. Están un poquito confundidos hoy. Así es que cuando nosotros tenemos algo y no hacemos nada, ¿qué pasa? Nada. ¿Están aquí? Si tenemos una situación difícil y no la arreglamos, ¿qué pasa? Si tenemos un conflicto con un hijo, si tenemos un conflicto en el matrimonio, si tenemos un problema en nuestro trabajo, en nuestro negocio, y no hacemos nada, ¿qué va a pasar? Nada, nada va a cambiar. Entonces, si nosotros también no estamos teniendo una relación más profunda con Dios y no hacemos nada, ¿qué va a pasar? Nada, porque Dios está ahí siempre. Él no se ha movido, Él siempre ha estado ahí dispuesto. Entonces, Él nos muestra también en la Escritura cómo a través de una parábola Jesús dijo: hubo un hombre de negocios, un padre de familia que tenía negocios, que se fue a un viaje muy
muy lejano. ¿Se acuerdan de la palabra de los talentos? Entonces llamó a sus siervos y les dijo: bueno, me tengo que ir yo, pero necesito que me administren todo esto. Así es que a ti te voy a dar a administrar 5 talentos, a ti 2 y a ti 1. Les repartió de acuerdo a su capacidad. Y entonces cuando regresó, después de un largo viaje, de un largo tiempo, regresó con el que tenía 5. ¿Y qué le dijo? Bien, buen siervo fiel, lo multiplicaste, porque de 5 le entregó ¿cuántos? 5 más. Estamos aquí, ¿se acuerdan? Y luego fue con el de 2. ¿Y qué le dijo? Bien, buen siervo, porque tenías 2 y lo multiplicaste por 2. Pero al que tenía 1, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? Siervo malo, negligente, lo escondiste y no hiciste ¿qué? Nada con él. Por lo tanto, aún lo poco que tienes, o sea, el 1 que te había dado, se le será dado al que tiene más. ¿Por qué? Porque supo administrar lo que tenía. Por eso mucha gente que prospera y que es bendecida y que hace cosas, termina haciendo más y Dios le da más y parece injusto, pero no, porque son los que han demostrado que tienen la mejor manera de administrar las cosas. Entonces Dios no quiere que no hagamos nada con los dones y talentos que tengamos, sino que Dios espera que los multipliquemos. Mateo 13:12 dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Wow. O sea, estoy queriendo llevarlos a un punto en el que entendamos que Dios es un Dios que de la nada puede hacer las cosas. Ese es su atributo. No había nada. La Biblia dice que de la nada Dios lo creó todo, ¿verdad? En Génesis capítulo 1 verso 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios no se puede quedar sin hacer nada. Entonces Dios dijo: sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Y entonces Dios dijo: sean las grandes lumbreras, y sea el día y la noche, y el tiempo y el espacio. Y comenzó a hablar, y las cosas comenzaron a surgir, porque Dios no se puede quedar sin hacer nada, pero de la nada puede hacer cualquier cosa. Inclusive me sorprendió leer en Job capítulo 26 verso 7 que él dice: él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. ¿Cómo está colgada la tierra? Bueno, los científicos dicen que gira alrededor de su eje, pero de su propio eje, o sea, ahí gira. No se explican cómo puede estar la tierra suspendida en el universo. Si yo quiero colgar algo, no quiero tocar nada de todas esas cosas, son valiosísimas. Regálenme una hojita, préstame tu hojita. Si yo quiero colgar esta hoja de la nada, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Parece burdo lo que les estoy diciendo, pero mira, si tú tratas de colgar tu ropa de un gancho, necesitas un tubo. Pero Dios, ¿qué necesita? Él extiende el universo hasta el día de hoy y cuelga la tierra de la nada. De la nada. De la nada la cuelga. A mí y a ti se nos van a caer las cosas, pero a Dios no se le cae, porque Dios sostiene tu vida y Dios sostiene el planeta Tierra con su puro aliento y con sus puras manos, porque Él sí nos sostiene de la nada. ¿Cuántos dan un aplauso de gloria a ese Dios que hasta el día de hoy los científicos dicen no lo entendemos? Cómo el universo se sigue desarrollando, se sigue extendiendo. Así que número 1 ahí en su infografía: no subestimes lo que Dios puede hacer en tu vida con nada, porque Dios es un Dios que puede hacer algo con tu vida de la nada. Amén. ¿Cuántos están aquí y están recibiendo? Esto tiene que ser algo que te llene de esperanza, porque Dios tiene múltiples maneras de bendecirnos y ayudarnos aún de la nada.
Entonces Dios creó el planeta Tierra, y dentro del planeta Tierra pues había tierra, había polvo, había los 16 elementos. Los científicos dicen que el polvo tiene 16 elementos, como fósforo, potasio y otras cosas que tiene, y que si analizan el cuerpo humano tiene esos 16 elementos. Eso comprueba la teoría de que tú y yo venimos del polvo. Eso no es algo que yo me haya sacado de la manga. Tú sabes que ahí está, búscalo en Google o en la inteligencia artificial, ¿verdad? Ahí en ChatGPT puedes escribir y te puede decir los elementos que tiene la tierra y los elementos que tiene el ser humano. Son exactamente los mismos. Y de la nada Dios creó al ser humano, le sopló aliento de vida. ¿Y qué tal? Aquí estamos los hombres, los varones, ¿sí o no? De ahí venimos. ¿Qué pasó, hombres? Me dejaron solo. Pero después Dios tomó la costilla del hombre, porque los estoy llevando a un punto de que de la nada hizo algo, pero luego tomó de lo que había hecho para formar también algo. Es decir, que Dios puede hacer cosas de la nada y también puede hacer cosas de las cosas que ya había hecho. ¿Cierto o no cierto? Entonces sacó de la costilla del ser humano, del varón, y formó la creación más maravillosa que haya existido. Que ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve. Los hombres que somos heterosexuales sabemos que no hay nada más maravilloso que una mujer, ¿cierto o no cierto? Ya no me hagan hablar más porque voy a pecar. Van a empezar a salir de mí todos esos pensamientos y esos deseos incontrolables, porque soy heterosexual. Y una mujer que es heterosexual va a decir: sí, cierto, nosotras somos, wow, lo máximo, podemos hacer cosas que el hombre ni soñando puede hacer. Así es que un aplauso a la creación más grande y más bella, más maravillosa que pudo haber. O sea, ¿cómo se le pudo haber ocurrido a Dios? Tanto una mujer, cuando se vea, no solamente en el espejo, sino introspectivamente, y diga: qué increíble es una mujer, ¿verdad? Si eres una mujer heterosexual lo vas a decir, pero un hombre también va a decir: qué increíble es una mujer. Estamos de acuerdo contigo, Dios. Amén. Toda esta audiencia está de acuerdo con Dios, ¿cierto o no es cierto? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios puede hacer grandes cosas de la nada. Entonces, nuestro punto número 1 en su infografía es: no subestimes lo que Dios puede hacer contigo de la nada. Número 2, desafortunadamente hay cosas que te pueden mantener en la nada. Hay cosas que te pueden mantener en la nada. Piensa en este predio. Creo que la mayoría de ustedes, si saben que está ahí en nuestras redes sociales, cómo estaba este predio de tirado. Si no hubiéramos hecho nada, ¿existiría este lugar? Hay cosas que te pueden mantener en la nada. Voltea con alguien y dile: hay cosas que te pueden mantener en la nada. Estamos juntos caminando hacia un destino en este mensaje, en esta predicación. Quiero llevarte a un punto. Tenemos que pensar en esto, porque para Dios la nada es una oportunidad para hacer algo. Di conmigo: para Dios la nada es una oportunidad para hacer algo. Entonces Dios vio que no había aquí nada y dijo: es una oportunidad para que una iglesia se establezca en un lugar construido muy bonito y puedan disfrutar de mi presencia, porque para mí la nada es una oportunidad de hacer algo. ¿Cuántos le dan un aplauso de gloria al Señor? Entonces, desafortunadamente hay cosas que te pueden mantener en la nada. ¿Qué cosas te pueden mantener en la nada? Aquí escribí 3. Número 1, lo que te puede hacer que te mantengas en la nada es el temor a quedarte sin nada. Te puede mantener en la nada. Hay gente que tiene temor, el temor a quedarte sin nada te puede mantener ahí en la nada. Dice Job capítulo 3 verso 25: lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad,
lo que yo temía. Entonces, cuando tú tienes miedo a la vida, cuando tú tienes miedo a las circunstancias, cuando tú tienes miedo de hacer tal o cual cosa, te vas a paralizar y te vas a quedar en la nada. No, es que yo temo que si le digo a esa chica que si quiere ser mi novia me diga que no. ¿Te quedas en qué? En la nada, no tienes nada. No, es que yo tengo miedo de que si voy y pido ese trabajo no me lo den. ¿Qué pasa? Te quedaste en la nada. ¿Por qué? Porque el temor hace que la gente se quede sin nada. Esta mujer que tenía 2 moneditas, que hablamos en el momento de la ofrenda, no tenía miedo de quedarse sin nada. Cualquiera no daría en la condición de esta mujer. Por eso Jesús estaba impresionado, porque esta mujer no tenía miedo y ella fue generosa. Vota con alguien y le ves, tienes que ser más generoso conmigo. Si no, eres un miedoso que tiene miedo de quedarse sin nada. El temor te paraliza. Y esta mujer no tenía miedo de quedarse sin sustento porque sabía que Dios puede bendecir de la nada. Vota con alguien y dile, me puede bendecir de la nada. No necesita nada. Entonces la gente se disminuye cuando tiene miedo porque piensa que puede quedarse sin nada. Piensa que la respuesta va a ser no. Por eso la escritura dice en Proverbios 11:24, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Por eso la gente no disfruta. La gente no, yo no estoy diciendo que sean unos manirrotos, que digan, ay, sí es cierto, no hay que tener miedo. ¿Cuánto traes a la cartera? Juntémoslo y gastémoslo todo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tampoco vivamos con miedo, que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos a la misma par. Porque si no llega el día en que dices, bueno, luego, y ese luego nunca llega. O cuando llega ya no puedes, físicamente estás detenido o estás físicamente atareado y ya no lo puedes disfrutar. Por eso debemos de ser generosos en todas las áreas de nuestras vidas, no solo con el dinero. Ser generosos en nuestras palabras de ánimo. Por eso Dios dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos ser generosos, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios con otros. Ser generosos dando nuestro tiempo. Hoy en día lo que menos la gente quiere es dar su tiempo. Oye, ¿me dejas un minutito? No, no tengo ni un segundo, ¿no? Y no nos detenemos a hablar con nadie, a platicar con nadie, a ayudar con nadie, a tratar con nadie. Así estamos. Y nos vamos a quedar sin nada de tiempo y nos vamos a quedar entonces sin relaciones. Entonces es importante que nosotros entendamos que el temor a quedarte sin nada te puede mantener en la nada. La expectativa de nunca recibir nada también te deja en la nada. Hay gente que no tiene expectativa de la vida. Tal vez tú estás aquí sentado, estás sentada, estás escuchando este mensaje, pero no tienes ninguna expectativa de la vida. Estás muy desilusionado, estás muy desilusionada, porque la vida se encarga de desilusionarte, ¿cierto? ¿No es cierto? Te desilusionan los hijos, te desilusiona un cónyuge, te desilusiona un gobierno, te desilusiona el trabajo, todo te puede desilusionar. Y entonces cuando tú te quedas en esa expectativa de nunca recibir nada, te deja en la nada. Por eso la Biblia en Hebreos 11:1 nos dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es lo contrario a la fe. Tener expectativa de la vida es tener fe. Es decir, yo vivo con expectativa. Yo en mi carne, en mis ojos, en esta vida veré la bendición de Dios sobre nuestra vida. Amén. Sobre mi vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, no tenemos expectativa por las experiencias que tenemos. Las experiencias malas de la vida nos mantienen sin expectativas. O también las no experiencias. Porque hay gente que dice, no, yo no voy a orar por ejemplo, no voy a orar por los enfermos porque yo nunca he visto un enfermo que sane. Entonces no tienes expectativa. Y bajas tu fe y tu esperanza de recibir de Dios de la nada por una experiencia que nunca has tenido.
Pero el hecho de que no te haya pasado a ti no significa que no pueda suceder. Necesitamos elevar nuestra fe por encima de las experiencias que nosotros hayamos tenido en algún momento. ¿Me explico, iglesia? Entonces, cuando un creyente no tiene expectativa o tiene expectativas pequeñas, va a enterrar su talento. Va a decir: no, pues es que yo tenía miedo, yo no quería quedarte mal, y por lo tanto mejor lo escondí. Entonces, en tercer lugar, hacer nada o contribuir sin hacer nada te va a mantener en la nada. ¿Vamos bien aquí? ¿Lo van a recordar? Entonces, recapitulando, el temor a quedarte sin nada te mantiene en la nada. No tener expectativas de lo que pueda ocurrir te mantiene en la nada. Y también no hacer nada o no contribuir en nada te va a mantener en la nada. Es decir, que tampoco nosotros como creyentes debemos de quedarnos cruzados de brazos. La Biblia dice, por ejemplo, en Salmos capítulo 34, 18: cercano está el Señor con los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Dios no se queda sin hacer nada. Aun cuando tú estás quebrantado en tu corazón, Él te dice: es cuando más cerca quiero estar de ti, y es cuando yo puedo rescatarte más, porque tú puedes valorar que yo sí te puedo auxiliar. Así es que si en este momento tienes un corazón quebrantado, tienes una necesidad de algo, Dios dice: yo no me quedo sin hacer nada, yo estoy más cerca de ti en este momento. Cuando tú me sientes más lejos, es cuando yo más cerca estoy de ti. Vamos a darle un aplauso de gloria a nuestro Dios. Y además, si en este momento llegaste aquí y dices: estoy cansado ya de esta situación, Isaías 40, 29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene. ¿Cuántas? Aún aunque digas: es que ya no tengo fuerzas, ya no tengo fuerzas físicas, me siento cansado emocionalmente, físicamente, me siento enfermo, me siento sin expectativas. El Señor el día de hoy te dice que Él da esfuerzo al cansado y que multiplica las fuerzas aún del que no tiene ninguna. Aunque pienses que no tienes ninguna fuerza, Él las va a multiplicar para ti. Entonces necesitamos entender que Dios no te ha llamado a no contribuir. Y esto me permite entrar a mi punto número 3 en su infografía. Aunque Dios puede hacer las cosas de la nada, nos va a pedir que contribuyamos con algo que ya tengamos para producir milagros en nuestra vida. Aunque Dios te puede bendecir de la nada, ¿cuántos creen que Dios hace cosas de la nada? Ya lo planteamos con fundamento. Él quiere que tú y yo seamos personas que contribuyen. Quiero darte un ejemplo bien práctico. Hay gente que dice: es que no tengo amigos, vengo aquí a la iglesia y nadie me saluda. La Biblia dice que si tú no te abres en tu corazón, que si tú no contribuyes, te vas a quedar sin nada, sin amigos. Dice claramente Proverbios 18, 24: el hombre que tiene amigos o que quiere amigos tiene que mostrarse amigable. Es más, hasta a veces tenemos este dicho como mexicanos: tienes cara de pocos amigos, ¿no? Porque pues es como una defensa, ¿no? Y a lo mejor alguien quisiera saludarte, pero tienes una cara así de limón, así súper agrio, ya echado a perder, que nadie se te quiere acercar. Y la Biblia dice: si tú tienes amigos, es porque te mostraste amigo. Si tú quieres amigos, te tienes que mostrar amigable, porque llega el día en que el amigo es mucho más unido que un hermano. Lamentablemente muchas personas se parecen en la nada porque espiritualizan a Dios. No, es que Dios es todopoderoso, ya lo vimos. Es que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Por eso quise poner el fundamento. Sí, Dios es todo eso, pero Dios hace cosas de la nada y también con cosas que ya existen. Y la razón que lo hace es que Él ha repartido una medida de fe a cada uno de nosotros. Ojo acá, iglesia, Dios inclusive no te ha dejado en la nada.
No es que recibiste a Cristo y simplemente ya todo va a suceder, sino Él dijo: yo te repartí ya una medida de fe. Dice Romanos 12:3: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces tenemos una medida de fe para ser amigos, tenemos una medida de fe para adorar a Dios. Si no contribuimos, por eso aquel que viene el domingo a la iglesia, puede haber una alabanza impresionante, fantástica, puede haber una ejecución muy buena del grupo de alabanza, pero si tú no contribuyes en nada, ¿qué va a pasar? En cambio, puede haber una alabanza horrible, una alabanza, no, alabanza. Una alabanza horrible puede estar mal ejecutada, pero tú en tu relación con Dios, si tú contribuiste, va a ser algo espectacular para ti, porque tú contribuiste en eso. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Déselo más fuerte al Señor. Entonces, di una vez más conmigo: la nada es una oportunidad para hacer algo. ¿Por qué Dios quiere que entonces, si Él puede hacerlo todo de la nada, por qué quiere que tú y yo contribuyamos en algo? Número uno, porque Dios te creó a su imagen y semejanza, y Dios hasta el día de hoy contribuye. ¿Sabías que hasta el día de hoy Dios sigue contribuyendo en tu vida? Dios está trabajando en tu vida. Mira lo que dice Juan capítulo 5 verso 17: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dale una palmada a alguien, dile: esto es pedrada para ti. Dios, ¿verdad? Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, contribuye. Él está contribuyendo. Jesús mismo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hoy, ay, voy yo para prepararles lugar. Él está trabajando para ti, para que cuando llegues al cielo, ¿qué pasa? Disfrutes. Es como cuando vas a hacer un viaje. ¿Qué estás haciendo? Te tienes que preparar con el vuelo de avión, te tienes que preparar con el Airbnb, te tienes que preparar con las maletas, tienes que contribuir. Porque si tú llegas al lugar y dices: vamos a nadar todos, ¿y dónde está el traje de baño? No contribuiste en ponerlo, ¿cierto o no es cierto? De la misma manera, Dios sigue contribuyendo en tu vida y en mi vida. Y número dos, porque ser parte de un proyecto dignifica mucho más cuando Dios y tú son parte de su propósito. Entonces yo quiero decirte que Dios te quiere bendecir de la nada y puede bendecirte de la nada, pero Dios está diciendo: yo quiero dignificarte, quiero que seas parte. ¿Alguien se ha sentido parte alguna vez de un proyecto? Cuando eres parte en tu empresa de los cambios, de lo que está pasando, tú vas a llegar con mucho más ánimo que si no eres parte. Por eso Dios continuamente trabaja en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro entorno de trabajo, para que nosotros estemos dignificados ahí. Digamos: yo contribuyo para que esto funcione. El gurú del liderazgo habla acerca de que de los 5 niveles de liderazgo, el tercero, que ya te lleva al cuarto, que es de los más altos, es cuando tú no solamente haces algo por ti, sino por la organización. Y de la misma manera, cuando tú y yo entendemos que nosotros somos parte de un proyecto que Él empezó desde antes de la fundación del mundo. Por eso hoy quiero animarte como nunca a que, si tú has descubierto que tienes dones y talentos, no los entierres, porque Jesús va a venir contigo, te va a pedir cuentas y te va a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Ah, lo enterré porque tenía miedo. Ok, dénselo a que tiene más. De hecho, el libro de los Apocalipsis dice que vio que unos tenían coronas que le pertenecían a otros. Y entonces hay una palabra en Apocalipsis que dice: retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. Mucha gente puede andar con coronas de otros. ¿Por qué? Porque fue gente que contribuyó y entonces le fue otorgado lo que le pertenecía a otro. Lamentablemente, también tengo que decírtelo. Por eso el día de hoy Dios lo que nos quiere decir es yo quiero bendecirte y lo puedo hacer de la nada, pero quiero que tú entiendas que yo ya te permití que tengas cosas. Les voy a dar unos ejemplos.
10 ejemplos que saqué de la Biblia, pero hay muchos más. Número 1, la viuda de Sarepta. Ahí te puse las escrituras. El profeta Elías le pidió a una viuda que le diera pan, pero ella tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite. Y ella, ¿qué había dicho ella? Ya no tengo nada para vivir, me voy a morir como con mi hijo, y hasta aquí quedó. Esto es lo único que me queda. Recuerdo que una mujer nos dijo: yo tengo ganas de caminar sobre el mar de la mano de mi hijo y hundirnos hasta que me muera y ya no sepa nada de mí. Pero en ese momento llegó de la misma manera el profeta Elías con esta mujer viuda que dijo: yo ya me quiero morir. Y le dijo: ¿qué tienes? Y a partir de ahí Dios multiplicó esos recursos y nunca le faltó nada, porque con lo poco que tenía Dios creó un gran sustento para su vida. ¿Cuántos le dan un aplauso de gloria a nuestro Dios? Hubo otra viuda. Esta viuda de las que les voy a hablar ahora fue una viuda que trató con el profeta Eliseo. La viuda anterior fue con Elías, esta con Eliseo. Había una viuda que estaba endeudada. Esta viuda no se quería morir como la de Elías, pero sí tenía muchas deudas y se estaba tronando los dedos y estaba diciendo: ¿qué voy a hacer? Tengo hijos, de última instancia voy a tener que venderlos como esclavos, que en aquella época era una manera también de pagar las deudas. No quiero eso. Pero llegó el profeta Eliseo y le dijo: ¿qué tienes? Y le dijo: tengo un poco de aceite en casa. Y le dio instrucciones, le dijo: ve con todos tus vecinos y pídeles vasijas. Y entonces el aceite se multiplicó de tal manera que pagó todas sus deudas, y de ahí ella puso su tienda de aceites, ¿no? Y ya se multiplicó y tuvo bendición, porque Dios quiere que tú contribuyas con lo que ya tienes para hacer un milagro. Por eso en esta mañana te pregunto: ¿qué es lo que tienes en tus manos? Lo que tú tengas en tus manos, el mensaje de Dios para tu vida al día de hoy, Él lo va a usar para escalar tu negocio, tu trabajo y bendecirte. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Rápidamente te menciono los otros. La alimentación de los 5,000 con 2 panes y 5 peces, o 5 peces y 2 panes. Ustedes saben mejor que yo. Dios hizo un milagro. La conversión del agua en vino. Jesús utilizó las tinajas de agua. Él dijo: traigan las tinajas de agua, y las convirtió ¿en qué? En vino. Dios demuestra que con lo que tenemos Él quiere hacer un milagro. En quinto lugar, la vara de Moisés. Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Él respondió: una vara, y con esa vara se convirtió en serpiente, y con esa vara también se abrió el mar. En sexto lugar, el cántaro y la espada de Gedeón. Dios utilizó jarras de barro, antorchas y trompetas en manos de 300 hombres para derrotar a un ejército enemigo. En séptimo lugar te menciono la piedra de David. Dios usó una pequeña piedra, un jovencito, la piedra y su honda, para derrotar a un gigante. Ya vemos aquí personas que a lo mejor somos pequeños, somos diminutos, pero Dios dice: con la pequeña piedra que tienes y tu honda, yo te voy a hacer un matador de gigantes. ¿Cuántos matadores de gigantes hay aquí en esta mañana? Amén. Con lo poco que tengas vas a destruir gigantes, vas a llegar a lugares gigantes, vas a llegar a lugares que ni siquiera te imaginabas. Es más, Jesús sanó, Dios sanó a través de la sombra de Pedro. En Hechos capítulo 5, Pedro no tenía nada más que un don, un talento, y con su sombra los enfermos sanaban, porque Dios puede utilizar cualquier cosa para hacer sus milagros. De hecho, en Hechos capítulo 19, en noveno lugar, les digo que Dios utilizó los pañuelos de Pablo y los delantales, algo de la ropa del apóstol Pablo. Dios permitió que en esa época se llevaran esos pañuelos. Por eso algunos de repente practican eso. Yo no estoy en contra si Dios se los dijo, pero de repente se llevan un pañuelo sudado de un profeta para sanar a no sé quién. Puede ser que Dios lo ocupe, ¿no? Así quieres tú el pañuelo de Luis Miguel, a ver si cantas como él, ¿no? Que te lo unten, a ver su sudor asqueroso de un concierto.
de su micrófono, de las axilas. Porque Dios puede utilizar cualquier cosa. Y finalmente Dios utilizó un pozo, el pozo de Agar en Génesis 21:19, en el desierto, un pozo que ya existía. Cuando ella pensó que se moría de sed, Dios tenía ahí la provisión. Entonces, en este momento yo quiero decirte, mientras nos ponemos de pie, para poder concluir este mensaje, que hoy Dios quiere que tú renueves tu mente y tu corazón sobre una mejor economía. Que hoy renueves tu mente y tu corazón. Hablo inclusive a las mujeres que se han sentido estériles y dicen: yo no he podido tener hijos y quiero tener hijos. Estériles en nuestra economía, estériles en nuestras relaciones. El día de hoy Él te quiere decir que tú puedes renovar tu manera de pensar y entender que Dios sí te puede bendecir de la nada, pero con lo que tú tengas, que se lo puedas ofrecer el día de hoy al Señor. Cierra tus ojos, levanta tus manos y déjame orar por ti. Padre, oro por aquellos que se sienten estériles en lo espiritual, estériles en nuevos proyectos. Tal vez tú necesitas un nuevo proyecto. Le dices: Dios, aquí están mis 5 panes y mis 2 peces. Señor, aquí está mis 2 pequeñas monedas, que son todo mi sustento. Señor, como esa viuda, aquí está mi aceite. Señor, como la otra viuda, aquí está esta harina y un poco de agua. Señor, con lo poco que yo tenga, quiero entregártelo, contribuir, y renuncio al temor en este momento. Ahí con tus manos levantadas, renuncia al temor, porque te paraliza, te deja en la nada. Y dile al Señor: yo no quiero quedarme en la nada, pero sé, Señor, que tú y yo somos mayoría. Sé que tú y yo, Señor, aquí está mi pequeña piedrecita, aquí está mi pequeña onda, y sé que tú vas a hacer milagros, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén?